Saludos, alumnos de anatomía. Pasamos a la unidad 3, que es el aparato locomotor. En esta diapositiva podemos ver los planos corporales. Tenemos un plano sagital, que divide al cuerpo en una mitad derecha e izquierda, un plano frontal, que divide al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, o una cara ventral y una cara dorsal, y tenemos el plano horizontal, que divide al cuerpo en dos mitades, una superior y otra inferior. Pero es un poco más complejo que simplemente esto, porque estos planos sirven para que nos ubiquemos las diferentes estructuras del cuerpo dentro de estos planos, ¿sí? Vamos a ver ahora un video donde vamos a escuchar la explicación de cómo ubicar las estructuras dentro de estos planos. En este esquema vemos los tres planos. El plano sagital, cuando hablamos de un corte sagital nos referimos a esto, cuando hablamos de un corte frontal nos referimos a esto, y cuando hablamos de un corte transversal nos referimos a esto. Ese corte es sagital, ese es frontal y ese es horizontal. Pobre muchacha, la partieron en 30 millones de pedazos. Acá vemos entonces los tres planos del espacio. El sagital, el frontal y el horizontal, que es en base a los cuales nosotros estudiamos la anatomía. Salvo que tengamos el preparado, la pieza cadavérica arriba de la mesa, si no, nos manejamos con estos tres planos. Vamos a ver el plano frontal. El plano frontal, como habíamos dicho, está delimitado por dos dimensiones, el alto y el ancho. Entonces, se va a ver de atrás o de adelante. Lo que esté más arriba va a ser superior o cefálico o proximal. Lo de proximal y distal, que es lo que se contrapone, inferior, caudal o distal, es decir, superior o inferior, cefálico o caudal y proximal o distal. Lo de proximal y distal se usa más que todo en miembros, superiores e inferiores. Después, lo que esté para el lado del eje, de este eje, va a ser interno o medial en este plano, y lo que esté más hacia afuera va a ser externo o lateral. Por ejemplo, esto es un corte frontal de una pelvis. Acá vemos la vagina, que no, a ver qué es esto. Sí, útero y vagina parecería ser, ¿no? O vejiga. Bueno, habría que verlo bien, ¿no? Es útero y vagina, me parece. Útero y vagina. Le falta más forma de cervix a esto. Y para hacer uretra es muy ancho, no importa. Útero o vagina, no me importa. Y ahí tenemos, si es el útero, y ahí tenemos las crestas ilíacas. Entonces, el útero es interno respecto de las crestas ilíacas. Está más hacia la línea media. Y si acá le ponemos el eje, estaría ahí. El útero es interno y la cresta ilíaca es más externa. Si miramos, ahora sí, ponemos la vagina, el útero es cefálico o superior y la vagina es inferior. Siempre que hablamos de interno, externo, superior e inferior es comparando dos elementos o dos puntos entre sí. Plano sagital. Está delimitado por las dos dimensiones que son el alto y lo profundo. O sea que algo va a ser anterior y algo va a ser posterior. Anterior o ventral y posterior o dorsal. Algo va a ser superior o cefálico o proximal, como habíamos dicho hoy, y algo va a ser inferior o distal o caudal. Por ejemplo, vemos un mediastino visto de lateral, es un corte sagital, esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Acá vemos que este plano y este plano, esto es anterior respecto de esta línea que es posterior. Plano horizontal. Está delimitado por las dimensiones que son ancho y profundo. Algo va a ser anterior o ventral y lo otro va a ser posterior o dorsal. Algo va a ser interno o medial o izquierdo si se comparan los dos lados del cuerpo, y algo va a ser derecho, externo o lateral. Por ejemplo, fíjense, esto es un cráneo, esto es anterior, esto es posterior, derecho e izquierdo. Acá les marco las fosas orbitarias que estarían ahí y ahí les marco la silla turca. Entonces, las fosas orbitarias respecto de la silla turca son anteriores. Y respecto de este sentido son externas, o sea que son anteroexternas.
La fosa orbitaria está por delante y por fuera de la silla turca. Ejemplos, rapidísimo. Corte frontal del tronco, hígado y vejiga. El hígado es superior, la vejiga es inferior. Vista lateral, corte sagital. Esta es la parótida y ahí tenemos el pabellón auricular. La parótida es anteroinferior respecto de la oreja. Una mama, un poco más grande vamos a hacer, ahí está, me gustó más. Corte, ¿qué corte es este? Sagital, anterior, posterior, superior, inferior. Bueno, acabamos de ver entonces los planos. Acá tenemos para repasar el plano sagital que dijimos que era antero-posterior, dos partes simétricas derecha e izquierda, el plano lateral o frontal, una parte anterior y otra parte posterior, o ventral y dorsal, un plano transversal u horizontal que divide horizontalmente en dos mitades, en una superior y una inferior. Vamos a tratar de decirle siempre plano horizontal y no decir transversal porque todos los planos son transversales. Transversal significa que atraviesa. Aparato locomotor. Bien. Conjunto de órganos y sistemas que sirven para la locomoción y el movimiento. ¿Y por qué está formado este aparato locomotor? Está formado por varios sistemas. El sistema óseo, el sistema articular, el sistema muscular y el sistema nervioso. Entonces, el aparato locomotor está formado por estos cuatro sistemas. El sistema óseo se refiere al conjunto de huesos que tienen como función, y acá se repiten las mismas funciones que veíamos en el tejido óseo: sostén, protección de órganos, palanca de los músculos, depósito de sales minerales y producción de células sanguíneas. Acuérdense que ahí tenemos la médula ósea roja que tiene la producción de células hematopoyéticas. La parte que nos interesa a nosotros ahora en el aparato locomotor es que funcionan como palanca de los músculos. Los músculos se insertan, tienen un origen y una inserción, generalmente saltando una articulación. Entonces, de esa manera logran producir movimientos cuando se contraen. Ahora vamos a ver un video que nos va a hablar del esqueleto y sus partes. El esqueleto proporciona soporte para el cuerpo y protege los principales y delicados órganos internos. Al nacer, los niños tienen unos 350 huesos individuales. La mayor parte se van fusionando al crecer. Un adulto normal tiene aproximadamente 206 huesos. El cráneo al principio consta de 26 huesos separados. En el niño están unidos por membranas cartilaginosas y flexibles llamadas fontanelas. Estas membranas se van osificando, formando las suturas rígidas del cráneo adulto. Los huesos del cráneo proporcionan una protección sólida para el cerebro y otros órganos sensitivos. Están conectados con la columna, compuesta por 33 huesos pequeños e irregulares que forman las vértebras. Se puede decir que la columna es el pilar principal del cuerpo. En ella se anclan directa e indirectamente los demás huesos. Cada hueso tiene una forma y tamaño especial, en función del trabajo que tenga que realizar y de su posición. La columna vertebral fija los 12 pares de costillas. La caja torácica, formada por las costillas, protege los órganos vitales. Son fuertes pero flexibles, adaptándose a la forma de los pulmones al respirar. Los brazos y sus huesos son una de las más exquisitas obras de ingeniería que se conocen. Las complejas articulaciones de la mano, codo y hombro son dignas de admiración, ya que permiten una gran variedad de movimientos desde el más amplio hasta el más minucioso. Junto con los 26 huesos de la mano, el brazo está preparado para realizar cualquier movimiento y manipulación. La pelvis está situada en la base de la columna vertebral. Conecta las piernas con el resto del esqueleto. Las piernas son los huesos que soportan el cuerpo. Son mucho más largos y fuertes que los huesos del brazo. El hueso del fémur es el más largo de todo el cuerpo humano. Cada pie está compuesto por 26 huesos. Estos permiten una amplia gama de movimientos flexibles a la vez que pueden resistir un peso increíble sobre ellos. La planta del pie de un adulto soporta unos 42 kilogramos por centímetro cuadrado en cada zancada. Erguido, el peso se distribuye uniformemente a lo largo del pie.
La mitad del peso se envía al calcáneo en el talón y la otra mitad va a los huesos del tarso que forman el arco del pie. Los huesos están perfectamente diseñados para su trabajo. Bien. Esqueleto. El esqueleto forma el armazón del cuerpo y sirve de órgano de sostén a las partes blandas y forma verdaderas palancas sobre las que actúan los músculos. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Sostén de partes blandas porque todas estas fascias que veíamos, también los órganos internos están sostenidos por estas fascias y están anclados, se tienen que agarrar de los huesos para poder sostener los órganos. No están el hígado, el riñón, los intestinos no están sueltos, están todos sostenidos y unidos por el tejido conectivo. Y este tejido conectivo termina sosteniéndose de los huesos. Partes del esqueleto. Lo podemos dividir en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial sería el cráneo, la columna vertebral y los elementos asociados que lo constituyen. Y el esqueleto apendicular vendría siendo de una adquisición filogenéticamente posterior y que adquiere importancia progresiva con la elaboración de los hábitos locomotores de los vertebrados. Bueno, la teoría de la evolución, aparecemos de los peces, de los peces pasamos a los reptiles, de los reptiles y así. Entonces, en un principio, lo más antiguo filogenéticamente sería el esqueleto axial y lo más nuevo sería el esqueleto apendicular. Vamos a clasificar ahora a los huesos de acuerdo a las tres dimensiones que vimos cuando vimos los planos, ¿sí? El alto, el ancho y el profundo. Entonces, los huesos largos van a ser aquellos en los que predomina la longitud sobre el ancho y la profundidad. Bien, estos elementos se hallan unidos por una denominada metáfisis. Bueno, lo que ya hemos visto, las partes de un hueso largo. Dos epífisis, en el medio una diáfisis, la metáfisis está entre la diáfisis y las epífisis. Ejemplos, los huesos de los miembros superiores e inferiores, el fémur, el húmero, los metacarpianos, etc. ¿Sí? Acá tenemos unas imágenes. Lo que estamos viendo acá es un fémur y es el fémur derecho. Y lo estoy viendo, esta es la cara anterior, porque como van a ver después, el fémur tiene tres caras, una cara anterior, una cara interna y una cara externa. Sé que esta es la cara anterior porque no tiene la línea rugosa o línea áspera que se forma en la unión de las dos caras laterales. Como ven, la longitud predomina, el alto predomina sobre el ancho y el profundo. Estos huesos que estamos viendo acá es una tibia y un peroné. Sé que la tibia la estoy viendo en su cara posterior porque la cara posterior es plana de la tibia y la cara anterior es un borde. Entonces esta es la cara posterior de la tibia y este es el peroné que le acompaña. Entonces podemos decir que es la tibia de la pierna derecha en una vista posterior. Huesos cortos, en los que no predomina ninguna de las dimensiones. Consta de una corteza sostenida por un interior relleno de hueso esponjoso. Entonces los huesos cortos adentro tienen hueso esponjoso y acuérdense, los que tienen hueso esponjoso adentro tienen médula ósea roja, que era la que nos quedaba en el adulto. Ejemplos, huesos del carpo. El carpo serían los huesos de la mano. En esta imagen lo que estamos viendo es los huesos del pie. Estamos viendo el astrágalo en dos vistas, una vista posterior y una vista anterior, y el calcáneo lo estamos viendo en sus dos vistas laterales, una interna y la otra externa. Huesos planos.
característicamente de forma aplanada en dos partes compactas que se les llama tablas, externa e interna, y una parte central de hueso trabecular que se llama diploide, rellena con médula ósea hematopoyética. Ejemplos: huesos del cráneo, escápula, el coxal. Acá tenemos un hueso plano. Este es el esternón. Este sería el manubrio del esternón. Este sería el cuerpo del esternón. Y esta es la apéndice sifoides. Esta es una cara anterior y esta es una cara lateral. Es la cara lateral izquierda. Esta es la vista anterior. Al manubrio del esternón se va a articular con las clavículas derecha e izquierda, ¿sí? En esta articulación, que como vamos a ver después, es de encaje recíproco o silla de montar. Y después vamos a tener la primera costilla, que acá podemos ver, la segunda que se une entre el manubrio y el cuerpo, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. 7 costillas son verdaderas, después tenemos 3 costillas falsas que se unen al cartílago costal de la séptima, y las últimas 2 costillas que son las costillas flotantes. Descripción del esqueleto. Cráneo, cavidad dura y resistente que alberga y protege el encéfalo, formado por 29 huesos, pueden ser 28 o 29, distribuidos de la siguiente manera: 14 en la cara, 8 en el cráneo, el maxilar inferior y los huesos del oído. ¿Por qué 29 o 28? Porque este lo puedo tomar el maxilar inferior como un solo hueso y me daría 28, o puedo tomarlo como que son 2 huesos fusionados y formando uno solo y me daría 29. Se encuentran en el cráneo, se encuentran las órbitas oculares donde van a estar los ojos. En su base se une a la columna vertebral a través de la primera vértebra cervical, que tiene nombre propio. La primera vértebra cervical se llama atlas y la segunda axis. Si no, generalmente las vamos a nombrar por números. La tercera cervical, la cuarta cervical, la quinta cervical, la primera torácica, la segunda torácica, etc. ¿sí? Bueno, cráneo viene de esta palabra, cráneos con K, que significa casco o yelmo. Acá tenemos los 8 huesos. Este sería la bóveda craneal. Y estas serían los 14 huesos del macizo facial, o sea, de la cara. Macizo facial y bóveda craneal. Entre estas dos estructuras formamos el cráneo. Huesos impares de los huesos de la bóveda craneal. Tengo el frontal también va a participar en la formación de la cara. Tengo el hueso etmoides, que acá no lo vamos a poder ver, lo vamos a ver adentro de las órbitas, está dentro, en la parte interna del cráneo, no lo podemos ver. Después sigue el efenoides. Lo que podemos ver del efenoides es esta ala acá al costadito, esta es el ala mayor del efenoides. Y el occipital, que es el que está en la parte posterior de la bóveda craneal. Y después tenemos los huesos pares. Tenemos los parietales. Este que está acá es un parietal, el parietal derecho. Y tengo acá el temporal. Este es el hueso temporal derecho. Y después tenemos los huesos de la cara, que vamos a tener los huesos nasales. Acá puedo ver uno solo. Este es el hueso nasal, son 2. Los maxilares, este es el hueso maxilar, que tiene esta rama ascendente, ¿sí? Tengo 2. Malares sería este que está acá, que se llama malar o cigomático. Tengo el unguis, que es uno chiquitito que está dentro de la cavidad orbitaria. Este que está acá lo vamos a ver con mayor amplitud. Cornetes, los cornetes los voy a tener en las cavidades nasales, voy a tener los cornetes inferiores y el palatino, que también es interno y no lo puedo ver. Tengo el vómer, que estaría en las cavidades nasales, tampoco en esta vista lo puedo ver, y la mandíbula, que este hueso lo podemos tomar como uno solo o como 2 huesos fusionados. Acá tenemos una vista frontal del cráneo. Lo que estamos viendo es el hueso frontal. Esta parte que tiene
una elevación se llama glabela. El frontal forma parte del techo y la cara lateral de las órbitas. Acá lo podemos ver. Este es el techo de las cavidades orbitarias. Esto se llama glabela. Este es el hueso frontal. Es un hueso plano. Estos son los dos huesitos nasales, los huesitos de la nariz. Acá tenemos los dos maxilares. Maxilar de un lado, maxilar del otro. Estos que le llaman malar, pero también en otra bibliografía van a verlos con el nombre de cigomático. Malar o cigomático. Esto que está acá es una parte del esfenoides, un hueso interno intracraneal. Y por último tenemos el maxilar inferior. Bien, acá lo tenemos diferenciados por colores. Tengo el frontal. Estos agujeritos se llaman agujeros supraorbitarios y estos se llaman infraorbitarios. Acá sí puedo ver los cornetes, el cornete inferior y los cornetes superiores. Estos son los huesos propios de la nariz. Este es el hueso maxilar superior, el maxilar superior izquierdo, el maxilar superior derecho. Y este que está acá se llama cigomático o malar, derecho e izquierdo. Esta es la mandíbula. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver acá al costadito que estoy viendo parte de los parietales y acá estoy viendo parte del temporal. En la cavidad orbitaria, fíjense, el techo está formando básicamente el frontal. El piso va a estar más formado por el cigomático y el maxilar superior. El unguis sería este chiquitito que se ve acá, que junto con el maxilar superior va a formar el canal. Por eso cuando lloramos las lágrimas se van a la nariz y también moqueamos un poco. Bueno, acá tenemos el mismo dibujo, pero con todos los nombres puestos. Agujero mentoniano, no era maxilar, era mentoniano. Agujero infraorbitario, agujero supraorbitario, el nombre de los huesos. Hueso cigomático, ven que acá se pone con cigomático o malar. Huesos esfenoides, lo que veo acá, este es esfenoides y acá estoy viendo este pedacito también es del esfenoide. Pasemos a otra vista. El cráneo visto vista lateral. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la órbita, la frente, el agujero auditivo externo. Este agujero pertenece al hueso temporal. Esta es la rama cigomática del hueso temporal porque se une con el cigomático. Hasta acá, este es el cigomático y acá se une con el temporal. La mandíbula o maxilar inferior. Bueno, aquí tenemos las suturas cerradas. Esta sutura se llama coronal. Esta se llama temporoparietal. Esta que está acá se va a llamar lambdoidea. Bien, acá lo tenemos, vista lateral, hueso frontal, hueso propio de la nariz, el maxilar superior, el cigomático o malar. Ven que esta rama se une al cigomático. Este es el conducto auditivo externo. Este es el hueso de la mandíbula. Esta es la apófisis coronoides de la mandíbula. Y este que está acá es el cóndilo de la mandíbula porque es una articulación. La articulación se llama articulación temporo, porque acá está el hueso temporal mandibular. Temporomandibular. ¿Sí? Y es una articulación del tipo condilio. Bien. Este que está atrás es el occipital y no tendríamos más que ver en esta vista. Lo mismo con todos los nombres para que los tengan. Ya vamos a ver los huesos que se ven dentro de la cavidad orbitaria. Órbitas. Cada una de las órbitas es una profunda depresión ósea excavada en los huesos de la cara, destinada a acoger y proteger el globo ocular.
6 huesos contribuyen a su formación. Entre dichas superficies óseas y el ojo se extiende una almohadilla de grasa que protege el globo ocular contra choques y otras agresiones. Bueno, vamos a ver que esta cavidad tiene forma de pirámide de base cuadrangular. Esta sería la base de la pirámide. Y un vértice en una dirección posterior y desplazado hacia interno. Acá lo podemos ver. Este que va a formar el techo es el frontal. Entonces, este es el frontal, este es el hueso propio de la nariz, este es el maxilar, este es el unguis, este es el cigomático, este que está acá es el etmoides y este que está acá es el efenoides. Estas dos partes son del efenoides. Esta es el ala menor del efenoides y esta es el ala mayor. Entonces este es el etmoides, unguis. El unguis junto con el maxilar superior forman el canal lagrimal. Acá estamos viendo el otro ojo, estamos viendo el ojo izquierdo y tenemos lo mismo, ¿sí? Lo único que agregamos acá que tenemos la fisura orbitaria inferior y superior y el agujero óptico. Por este agujero óptico es que va a pasar el nervio óptico y la arteria óptica. Fíjense, el etmoides, este que está acá tiene que ser el esfenoides. Esfenoides. Este es el hueso cigomático, este es el maxilar superior y por supuesto arriba el frontal. Bueno, la mandíbula. En una vista frontal no tenemos mucho para decir, pero si lo vemos en una vista lateral, sí podemos decir que está formada por dos ramas. Una rama horizontal y una rama vertical. Tenemos la apófisis coronoides y tenemos también el cóndilo mandibular. Articulación, acuérdense, forma la parte de la articulación temporomandibular. Acá vamos a tener las piezas dentarias. Bien, es el cráneo visto en un corte sagital. ¿Qué vamos a ver acá? Vemos el frontal, fíjense que acá hay una cavidad aérea, un seno, el seno aéreo del frontal. Este que está acá es el maxilar. Este es el vómer. Este es el etmoides. Este que está acá es el efenoides. Fíjense que el efenoides también tiene un seno paranasal, que es una cavidad aérea. Esto que está acá se llama silla turca, que vamos a ver después. Hay una glándula muy importante que se ubica en esta silla turca. Esta es parte del maxilar superior. Este que está acá es el temporal del otro lado. Acá está el parietal. Y por último, la mitad del occipital. Acá tenemos las referencias. Algo muy importante que tiene el hueso temporal es que contiene al conducto auditivo interno, ¿sí? Esto dentro del cráneo tenemos el conducto auditivo interno, por donde va a pasar el nervio auditivo. Esta es la silla turca, la crista gallis del etmoides y después viene la lámina cribosa, por donde va a pasar el nervio olfatorio. Estos son senos, seno frontal. Bueno, tienen para entretenerse un rato. Bien, esto es un corte horizontal del cráneo, o sea que estudias en una vista superior. Este sería el hueso frontal, este sería la lámina cribosa del etmoides, este hueso que está acá, que tiene forma rara de libélula o murciélago, dicen algunos, o no sé, una forma rara de un insecto, es el esfenoides. Este hueso está bien en el medio del cráneo.
Esto que está acá sería la silla turca, que era lo que veíamos de perfil recién, en el corte sagital. Este que está acá son los parietales, por debajo están los temporales, y este que está acá es el occipital. Fíjense que el occipital tiene este agujero que se llama foramen magnum, por donde va a entrar la médula ósea. Por acá ingresa la médula ósea y se continúa con el bulbo, protuberancia, ¿sí? Asciende hacia el cerebro. Fíjense que tiene un montón de agujeros. Por estos agujeros van a salir los nervios craneales. Esta es la porción petrosa del hueso temporal por donde viene el conducto auditivo interno. Por acá va a salir el nervio óptico, porque debajo de esta parte del frontal están las cavidades orbitarias. Entonces por acá, por esta parte del efenoide, va a ir la arteria y el nervio óptico. Bueno, lo mismo, pero con todos los nombres: crista galli, lámina cribosa, el nombre de los agujeros: agujero oval, agujero redondo, agujero rasgado anterior, etc. El ala, fíjense, esta es el ala menor del efenoide y esta es el ala mayor. Lo que yo puedo ver del lado de afuera, exocraneal, es el ala mayor. Bien, una vista inferior del cráneo. Esto sería el maxilar superior, que está unido al derecho y izquierdo en el medio. Y acá podemos ver un hueso que no habíamos visto, que se llama palatino. Este hueso palatino, que después se continúa con el velo del paladar. O sea que estaríamos en la cavidad oral y esta sería la cavidad nasal, que se terminan uniendo en la faringe. Podemos ver que este hueso tiene un montón de espículas y saliencias, irregularidades. Visto de abajo el cráneo, los huesos tienen muchas irregularidades y la salida de los nervios craneales. Ahora tenemos la rama del temporal que se une al cigomático. Bueno, lo mismo con todas las referencias: agujero rasgado, bla bla. Este es el palatino. Ah, esto es re importante y me estaba olvidando de explicárselo. Esto es el cóndilo occipital. Estos dos cóndilos se van a articular con la primera vértebra de la columna vertebral, que se llama atlas. Entonces, estos cóndilos se van a articular con las masas laterales del atlas y van a formar la articulación atlanto-occipital o occipito-atloidea. Bueno, mis queridos alumnos, esto ha sido todo. Espero que les sirva y ya saben, cualquier duda pueden consultar.